Grabación y transcripción. Aquí parece que está bien. Bueno, de todas maneras, al finalizar queda la grabación. Muchas gracias, John Javier. Y pues también voy a subir los enlaces a YouTube y a Microsoft Stream, ¿sí? Pronto, de pronto ya muchos compañeros ya presentaron la prueba y de pronto no le ven sentido asistir a la webconferencia. Bueno, de todas maneras, les queda para el resto del curso, ¿sí? Otra cosita que les quería decir es que el código QR y el enlace que se generó va a ser el mismo para todas las webconferencias. Entonces, lo único que se va a actualizar es cuando se haga la invitación, se va a actualizar el, la fecha y la hora y el tema. Y, y también, pues, esta nueva versión de dar la webconferencia de esta manera viene con configuración para clase en vez de reunión típica, ¿sí? Entonces, como viene en configuración para clase, tiene, hay una pestañita que viene con preguntas y respuestas. Se llama PIR, ¿sí? Y la idea es, pues, que, bueno, hoy asistieron todos mis tutores. Buenos días, tutores, ¿cómo están? La idea es que, bueno, en el futuro, uno me acompañe a una webconferencia, ¿sí? ¿No? Hoy, pues, vinieron todos, pues, bueno, también hay información que de pronto ellos quieren saber, ¿sí? Listo, esa es la idea porque, de pronto va a haber una webconferencia con mayor cantidad de personas y, pues, el profesor está, o sea, yo mismo estoy dando la clase o dando la webconferencia y, algún tutor puede atender la ventana del chat que es de preguntas y respuestas, ¿vale? Listo. Entonces, bueno, pues a ustedes les saldrá. Voy para, así entonces habíamos quedado en ejercicios propuestos. Listo. Entonces, dado los siguientes vectores, el vector A igual a 2 por este vector unitario que va en la dirección hacia la derecha, más 2 por el vector unitario J que va en dirección hacia arriba. Entonces, esta configuración es la manera en que los físicos escribimos los vectores, ¿sí? Entonces, ya saben ustedes, pues, de la conferencia anterior, que el vector unitario y tongo es igual a e sub x y j tongo es igual a e sub y. Listo, entonces también tenemos el vector b como menos y tongo más 2j tongo. El vector c igual a menos 3 y tongo menos 2j tongo, ¿sí? O si ustedes les quieren decir, menos 3 y unitario menos 2j unitario. Vale. Entonces, realizar lo que se requiere, graficarlos. Entonces, siempre que les piden hacer operaciones con vectores, grafíquenlos, ¿sí? Ya que ustedes están, pues, en esta etapa de aprendizaje, y pues la idea es que lo hagan bien, ¿sí? Que no los quiero no los quiero dejar equivocarse ni la primera vez, ¿vale? Quiero que les salga bien de la primera tacada, ¿listo? Graficarlos. Cuando uno lo grafica, ¿qué información importante obtiene? El cuadrante en el que él está. Eh, Iniciar presentación, creo que se ve más grande así. Ah, vale, bien. Ok, ok. Entonces, seguimos. Los ejercicios propuestos. Ahora, calcular la resultante de sumar los tres vectores, calcular el ángulo entre el vector A y el vector B, calcular la norma o largo, o también que se le llama la magnitud de cada vector, expresar cada vector como un producto entre su magnitud y su dirección, ¿vale? En donde, pues,
Si el vector se puede expresar como un producto entre su magnitud y su dirección, significa que esta dirección es un vector unitario. ¿De acuerdo? Bueno, entonces graficarlos, pues yo recomiendo usar GeoGebra, ¿vale? Pues a mano y eso, pues con los métodos clásicos, sí, también con escuadra y lápiz, pero en modo virtual, pues podemos usar GeoGebra, ¿sí? Con GeoGebra, pues yo voy definiendo el vector A, entonces decía 2i más 2j. Entonces yo escribo vector, abro paréntesis y vuelvo a abrir paréntesis, 2,2, cierro los dos paréntesis. Y ahí entonces doy enter y él me da la versión en columna y me grafica este que está aquí en verde, donde podemos ver que la componente X efectivamente es 2 y la componente Y es 2 también, ¿sí? Asimismo, con los demás vectores que nos propusieron en los ejercicios, el vector B que era menos i tongo más 2j tongo, lo escribimos así en GeoGebra, y el vector C también, pues, menos 3 y tongo menos 2j tongo, ¿sí? Entonces tenemos que el vector A está en el primer cuadrante, el vector B está en el segundo cuadrante y el vector C está en el tercer cuadrante. ¿Listo? La resultante de sumar los tres vectores. Vale, pues aquí sería bueno tener los dos vectores. Bueno, entonces se suma componente con componente. Entonces yo reúno la componente X de A, que sería 2, la componente X de B, que sería menos 1, y la componente X de C, que sería menos 3. Lo factorizo y esto me queda multiplicado por el vector unitario en la dirección de X positivo, ¿sí? Listo. Lo mismo con cada término, la componente Y, que es la componente vertical, entonces me queda que es para A sería 2, para B sería 2 también y para C sería menos 2. Entonces, de las componentes horizontales me queda 2, menos 1 y menos 3. 2 menos 1 menos 3. Componentes verticales me queda 2, 2, menos 2. 2, 2, menos 2. ¿Sí? Haciendo la suma algebraica, me queda entonces 2 menos 1, me queda menos 1, menos 3, menos 4. Wow, perdón. 2 menos 1, sí, quedó mal. Menos 2, menos 4, menos 2, perdón. Qué pena. 2 menos 1 menos 3. Ahora sí. Queda 2 menos 4, que es menos 2. Y este positivo se me cancela con este negativo y me queda 2 positivo. Listo. Están tocando por ahí la puerta del salón. No, bueno. Continuamos. Entonces, listo. Este es el vector resultante. Se acostumbra a colocar la letra R. ¿De acuerdo? Esto pues lo verán en el componente práctico cuando vean la mesa de fuerzas, ¿sí? Si es que la ven. Lo más probable, ¿sí? Y bueno, la siguiente era encontrar el ángulo entre A y B. Para encontrar el ángulo entre el vector A y el vector B, entonces escribimos ángulo de A, B en GeoGebra y nos arroja, nos dibuja este, ¿sí? Nos lo da de una vez en grados, ¿sí? Grados hexagesimal. Ahora, de manera analítica, realizamos A punto B, entonces escribimos el producto punto, como vimos la vez pasada, A punto B, que es el producto escalar, entonces es igual, entonces las componentes X se multiplican más el producto de las componentes Y, ¿sí? Entonces me queda componente de X 2 por menos 1, menos 2.
y las componentes y, 2 por 2, 4. Entonces, menos 2 más 4 es igual a 2 positivo. ¿Sí? Entonces, tengo ese producto. Este se llama el escalar obtenido del producto escalar. ¿Sí? Ahora calculamos las magnitudes de los vectores A y B. Entonces, la magnitud de A es igual a la raíz cuadrada de la componente X, que es 2 elevado al cuadrado, más la componente Y, que es 2 elevado al cuadrado. ¿Sí? Es un teorema de Pitágoras. Entonces, la hipotenusa viene dada por esta fórmula. ¿Sí? 2 al cuadrado 4, 2 al cuadrado 4, 4 más 4, 8. Esto ya es raíz de 8. Esa sería la magnitud de A. Para la magnitud del vector B, entonces tengo componente X elevada al cuadrado más componente Y elevada al cuadrado, que es 2 al cuadrado, todo eso en raíz, y estoy obteniendo esta diagonal, este largo de este vector. Y esto me da entonces 1 menos 1 al cuadrado 1, más 2 al cuadrado 4, esto me da 5, raíz de 5. Bien, entonces la fórmula del producto escalar A punto B es igual magnitud de A por magnitud de B por el coseno del ángulo subtendido entre A y B. Entonces, haciendo todos los reemplazos de lo que hemos obtenido hasta ahora, en A punto B ponemos el 2, en A ponemos el raíz de 8, en B ponemos el raíz de 5 y coseno de teta B lo colocamos tal cual como está porque es lo que queremos encontrar. Queremos encontrar el valor numérico del ángulo. ¿Sí? Entonces, tienen el mismo exponente a la 1 medio, está en la raíz. Entonces me queda 8 por 5, 40, raíz de 40. ¿Sí? Esta operación es válida. ¿Ok? Entonces, mando a dividir, el raíz de 40, me queda entonces coseno de teta b es igual a 2 sobre raíz de 40. Sacando arco coseno a ambos lados, entonces me queda que teta b es igual a arco coseno de 2 sobre raíz de 40. ¡Ay! Ah, perdón. Teta AB es igual a arco coseno de 2 sobre raíz de 40. Y esto, pues, yo acostumbro a trabajar en radianes, ¿sí? Y esto me va a dar 1.249 y bastantes números, ¿sí? Y radianes es la unidad pues, del círculo unitario, ¿sí? Si tú tienes el círculo unitario, pues la medida que está en la circunferencia es igual a los radianes, ¿sí? Pero hay personas que les gusta todavía el de toda la vida, los grados hexagesimales, pues no hay problema, entonces se puede hacer la transformación. Entonces, 180 grados, que es medio círculo, ¿sí? Es igual a pi radian. Entonces, se pone de esta manera para que se cancelen los radianes, ¿sí? Otra cuestión, radian no es ningún tipo de unidad, ¿sí? O sea, en el sentido físico. Uno lo pone para distinguirlo y le hace otro símbolo a los grados sexagesimales también para distinguirlos, ¿sí? Pero ellos no representan ninguna magnitud, ¿sí? En el sentido físico, ¿sí? Entonces, para nosotros los físicos esto es 1. Cuando vemos radianes, eso es igual a 1, ¿sí? Lo que quedan dentro de las funciones trigonométricas no debe tener unidades, ¿de acuerdo? Ni lo que va en una exponencial, ¿sí? Tampoco debe tener unidades. O sea, o unidad igual a 1, ¿sí? A eso me refiero. Entonces, radian es unidad igual a 1, puede estar dentro de la función trigonométrica o puede estar en la exponencial, ¿sí? Pero si le sale 1 kilogramo, si le sale 1 metro, si le sale 1 segundo como resultado final de la unidad al simplificar dentro de la función trigonométrica, entonces hay un error, ¿sí? Bueno, listo. Entonces, realizando la multiplicación nos da 71.5624 grados. Y pues es lo mismo que encuentra GeoGebra, ¿sí? Con la calculadora científica, esto da bastantes cifras decimales, sino también ustedes pueden descargar una aplicación de calculadora científica. ¿Sí?
Bueno, entonces continuamos con todo lo que nos piden. Calcular la norma o largo de cada vector. Ok, ya tenemos las normas de los vectores A y B. Habían dado, el de A nos había dado raíz de 8, el de B nos había dado raíz de 5. Ahora para el C que estaba en el tercer cuadrante, entonces tenemos componente X que es menos 3 al cuadrado, más la componente Y que es menos 2 al cuadrado. Todo esto se transforma a positivo, ¿sí? Fíjense que nunca nos quedó nada negativo dentro de la raíz. Esto siempre va a sumar. Entonces 9 más 4 es igual a raíz de 13. Listo. Seguimos. ¿Cómo, de qué otra manera yo podría encontrarlo con GeoGebra? ¿Sí? Entonces, de manera inteligente, yo me creo el vector unitario en la dirección de X, lo llamo X, también pude haberlo llamado Y, ¿sí? Este es el mismo Y, ¿sí? Este es vector unitario en la dirección de X y no tiene componente en la dirección de Y. Solo es una flechita unitaria que te señala hacia la derecha. Se representa como este vector columna. Entonces, para encontrar el ángulo entre el eje X y el vector A, pues en GeoGebra pongo el ángulo entre X y A. Ojo, tiene que ser este orden, porque si ponen A y luego ponen X, le sale negativo, ¿sí? Y ese ángulo no es negativo, ese ángulo es positivo, ¿vale? Estoy hablando de... No, no está ahí marcado. Ah, no le tomé la foto. Bueno, no importa. Listo. Para el ángulo entre el eje X y el vector B, lo mismo ángulo entre el vector unitario y el vector B. También para el vector C, el ángulo entre el vector unitario en la dirección de X y el vector C. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver cómo nos enfrentamos a esto de manera analítica, ¿sí? Ya si en un mundo donde nos pregunten esto y no tengamos el acceso a GeoGebra. Bueno, entonces, expresar cada vector como un producto entre su magnitud y su dirección. Es ahora la meta, ¿sí? Ya tenemos las magnitudes de todos los vectores. Vamos a hacer un recorderis de lo que hemos ido calculando, ¿sí? Ya lo graficamos, ya lo sumamos, encontramos la resultante. Ya encontramos el ángulo entre A y el vector B. Ya calculamos la norma o largo de cada vector. Estamos en la última etapa, que es expresar cada vector como un producto entre su magnitud y su dirección. Listo. Para esto debemos encontrar el ángulo director con el semieje positivo X. O sea, listo, para el vector A, ok. Este alfa es al que yo me refería en la clase pasada, ¿sí? Al ángulo director respecto al semieje positivo de las X. ¿Ok? Y el que tú lo mides con el semieje positivo de las Y se llama beta. Estamos en dos dimensiones, no hay necesidad de meter ningún gamma, ¿sí? Ahora, alfa, beta y gamma, como yo los di en la clase pasada y como está aquí a la derecha, no tienen nada que ver con estos angulitos que GeoGebra él mismo pone, ¿sí? Él mismo le pone el nombre a la variable, ya que yo no le puse, ¿sí? Él fue buscando símbolos griegos y los fue bautizando los ángulos que yo iba calculando, ¿sí? Pero bueno, estos de acá a la derecha sí tienen ese significado. Este es el ángulo director con el eje X, ¿sí? Entonces, tangente de alfa es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Para el vector A, lo recordamos, entonces cateto opuesto es 2 dividido entre 2. Entonces me da la tangente de este ángulo, ¿sí? Ok, 2 sobre 2, eso es tangente de 1, saco arcotangente a ambos lados y me queda igual a pi cuartos, que es 45 grados, lo cual está bien, ya encontré el pi cuartos. Entonces yo puedo expresar a mi vector A como la magnitud, que es raíz de 8, que multiplica a toda esta cosa que está acá, que es un vector unitario de dirección. Te está diciendo, apunta 45 grados en dirección
hacia la derecha y apunta también 45 grados hacia la dirección vertical positiva, ¿sí? Entonces, cuando tú juntas esas dos componentes, te queda la flecha de A, del vector A, apuntando en su ángulo de 45 grados, que es pi cuartos, ¿sí? Bueno, entonces, ¿cuál es el algoritmo? Encontrar el alfa. Perdón, expresar la ecuación para tangente de alfa, que es cateto opuesto sobre cateto adyacente, y de ahí vemos en qué cuadrante está para sumarle un factor de corrección. Listo. Entonces, en el primer cuadrante no hay problema, ¿sí? No hay problema porque está dando positivo. Eh, Acá en este cuadrante no hay problema. Este es todo el primer cuadrante. Primer cuadrante. Todo este de acá es el segundo cuadrante. Para acá a la izquierda, tercer cuadrante. Y este es el cuarto cuadrante. Entonces, como el vector A está en el primer cuadrante, la ecuación de alfa igual arcotangente de cateto opuesto sobre cateto adyacente funciona perfecta, ¿sí? Pero cuando está en el segundo cuadrante o cuando el vector está en el tercer cuadrante o incluso cuando el vector está en el cuarto cuadrante, toca sumarle un factor de corrección, ¿sí? Entonces, para el vector B, tangente de alfa es igual a 2 dividido entre cateto opuesto dividido entre el cateto adyacente. Entonces te queda que te quedaría que alfa es negativo, ¿sí? Pero entonces cuando está en el segundo cuadrante, deben recordar que se suma pi. Entonces, alfa es realmente lo que calculamos de toda la vida, al cotangente de 2 sobre menos 1 más pi, ¿sí? Y este pi es 3.14. Cuando vas en la calculadora, esto le da 2.0344, ¿sí? En radianes, entonces yo lo puedo escribir también así. B igual a la magnitud por un vector unitario, ¿sí? Bueno, listo. Para el vector C, lo mismo, entonces, menos 2 dividido entre menos 3, ¿de acuerdo? Y aquí tenemos un cociente positivo, o sea, igual tenemos que sumar pi porque nos hace falta para llegar, ¿sí? Ok, entonces, realizando la operación de toda la vida, arcotangente de menos 2 sobre menos 3, más pi, que es el factor de corrección, pues me va a dar este número de acá, ¿sí? 3.7295. ¿De acuerdo? Listo. Eh, Ustedes pueden verificar si este número coincide con 213.69 grados y si 2.0344 coincide con 116.57 grados, sí. Pi cuartos coincide con 45 grados, ese lo sabemos casi todos, sí. Bueno, ese es más fácil. Ahora, problemas con números de moles. Esto es como un pequeño visaje, mirada al futuro, sí. Entonces, ¿qué es el número de moles? Una mole de cualquier sustancia contiene el número de Avogadro de constituyentes de dicha sustancia, ¿de acuerdo? De los químicos dicen, tenemos una mole de átomos de carbono y establecen la regla de 3, escriben igual a 6.022 por 10 a la 23 átomos de carbono, ¿sí? O también pueden decir, tenemos una mole de moléculas de agua igual a 6.022 por 10 a la 23 moléculas de agua. O pueden decir, tenemos una mole de electrones y es igual a 6.022 por 10 a la 23 electrones, ¿sí? Cualquier cosa. Una mole es el número de Avogadro de cualquier cosa. Entonces piensen en la mole como si fuera la palabra kilo. Cuando le dicen a usted un kilo, es 1000. Cuando le dicen mega, es 1.000.000, ¿sí? Cuando te dicen, pues de mega viene giga, ¿sí? Entonces,
para nosotros en el mundo castellano es 1.000 millones, giga. Pero para los anglosajones, 1.000 millones es billion, ¿sí? Y luego viene, si le ponemos otro, después de giga, ¿cuál viene? Tera, ¿sí? Tera para nosotros sería 1 billón y para los anglosajones sería un trillion, ¿sí? Entonces, en ese sentido, los prefijos nos ayudan a intercomunicar información sin que no haya lugar a confusión, ¿sí? Porque 1 billón en en nuestros países que hablamos español, sí, castellano, no es la misma cifra que lo que los anglosajones llaman 1 billion, ¿sí? Bueno, entonces lo mismo pasa con el número de moles, el número de Avogadro. Una mole es este numerito de cosas, ¿sí? Ahora, pues el número de moles también viene dado por la siguiente definición, que es la masa del cuerpo de la sustancia dividido entre la masa molar. ¿De acuerdo? Listo, entonces también tenemos que el número de moles es igual el total número de moléculas, o ya sea átomos, ya sea partículas, dividido entre el número de Avogadro, ¿sí? Bien, entonces son varias maneras de encontrar el número de moles. Adicionalmente, los valores de masa de los elementos de la tabla periódica se definen en unidades atómicas llamadas U, ¿sí? Entonces, pues, una idea sugerida también por Einstein y por otros químicos de la época, eh, basándose en el átomo de carbono, que pesa 12 unidades atómicas, ¿sí? Los electrones no aportan significativamente a la masa del átomo, entonces no son tenidos en cuenta en esta aproximación. En esta aproximación se toman en cuenta los protones y los neutrones. Entonces, como tenemos de carga 6 el átomo de carbono 12, tenemos 6 masa de protón más 6 masa de neutrón dividido entre 12, ¿sí? Ustedes los pueden buscar en internet para practicar cómo calculan estas cosas, ¿sí? Bueno, también otro detalle importante que les va a servir en la vida, ¿sí? Los que vayan a ver el curso de química y eso, la masa del helio es 4 unidades atómicas, porque el helio tiene 2 neutrones y 2 protones, ¿sí? Por lo tanto, su masa molar es 4 gramos sobre mol, ¿sí? Entonces, el mismo valor que te sale para la masa en unidades atómicas en la tabla periódica, para cuando te piden la masa molar, tú simplemente cambias la U y pones gramos sobre mol, ¿sí? Bueno, eso es un truco que pues, aprenderán en química. Adicionalmente, ¿dónde más aparece el número de moles? ¿Sí? Entonces aparece en la ecuación del gas ideal y tiene pues la relevancia de que yo les había hablado de la constante de Boltzmann la vez pasada, ¿sí? Entonces, esto se conoce como la ecuación de estado. Presión por volumen es igual al número de moles por la constante universal de los gases por la temperatura del gas, ¿sí? O también es igual al número de moléculas del gas por la constante de Boltzmann por la temperatura, ¿sí? Entonces podemos encontrar, ustedes pueden practicar con los valores que se dieron en la clase pasada, ¿sí? La constante universal de los gases es igual a la constante de Boltzmann por el número de Avogadro. Y mira qué bonito porque estamos encontrando una propiedad de todos los gases mediante dos de las constantes que había definido el sistema internacional a partir del 2018. Así que cambió pues ya el patrón de unidad. Ahora el patrón de unidad son las constantes fundamentales de la naturaleza. Ya no es el patrón, el peso que está allá, ni la vara, ¿sí? Entonces son las, las constantes de la naturaleza, ¿sí? Listo. Ok, un poco también, no está de más aprender. Cuando aquí la temperatura es constante, se tiene que el presión y el volumen son inversamente proporcionales, ¿sí? O que
presión por volumen me da igual a una constante, ¿sí? Porque esto es constante, la constante de Boltzmann es constante y el número de moléculas del gas, bueno, suponemos que está tapado, ¿sí? No se sale ninguna molécula ni pueden entrar desde afuera, entonces no cambia. Entonces, si la temperatura del gas es constante, entonces presión por volumen es constante, es la ley de Boyle. Listo. Ahora, cuando la presión se deja constante, entonces el volumen y la temperatura son directamente proporcionales, ¿sí? Cuando la presión es constante, el volumen y la temperatura son directamente proporcionales, la ley de Charles. Ahora, cuando se deja el volumen constante, se tapa la olla, se le agrega, entonces la presión y la temperatura son directamente proporcionales. Entonces, esa es la ley de Gay-Lussac. Bueno, creo que esto ya estaba. Sí, ya estaba de la vez pasada, listo. Bueno, entonces, esto lo que les había hablado la vez pasada, las unidades físicas fundamentales para cada tipo de dimensión o cantidad que se mide con los instrumentos de medición, ¿sí? Tiempo, longitud, masa, corriente eléctrica, temperatura termodinámica, cantidad de sustancia, mol, le estoy haciendo mucho énfasis, intensidad luminosa, ¿sí? Entonces, a partir de ellas, uno puede pues, encontrar la unidad para el sistema internacional, por ejemplo, para la energía es julio, pero entonces julio no es fundamental, es compuesta, ¿sí? Entonces, más adelante en este curso vamos a ver las unidades compuestas, pero por ahora estamos aprendiendo las fundamentales, ¿sí? Entonces, esto le hablaba la vez pasada, que estas son ahora pues las constantes fundamentales. Esta, esta frecuencia del átomo de cesio, que es este valor, la velocidad de la luz en el vacío, la constante de Planck, la carga del electrón, la constante de, aquí me equivoqué, la constante de Boltzmann, ¿sí? Y el número de Avogadro, ¿sí? Y también esta eficacia luminosa a esta frecuencia de 540 terahertz, ¿vale? Entonces, uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Son 7 parámetros, ¿de acuerdo? Entonces, me define 7 unidades. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sí. Pues prácticamente es la información que tenemos de la humanidad hasta el momento, ¿sí? El compendio de la física, ¿sí? Ok, esto pues yo quería encontrar esta página la vez pasada y ahora sí ya la tengo aquí. Cuando los prefijos, sí, lo que les hablaba, entonces para no usar billón, millones, millones de trillones, todas las cuestiones. Mira, aquí está en inglés, sí. Bueno, ignoren estas, sí. Este es el verdadero nombre, el nombre del prefijo. Entonces, cuando arrancamos en 10 a la 0, que es el número 1, sí. Me preguntaban que por qué de 3 en 3. Él arranca de 1 en 1 hasta 3. Y después del factor 10 a la 3, sí le da de 3 en 3. ¿Vale? Ok, entonces cuando es 10 metros, se usa la DA. Entonces, ¿cómo se escribe decámetro? El decámetro se escribe DA y una M. DAM. ¿Sí? Ok, hectómetro es H minúscula y una M. ¿Sí? Kilogramo, una K y una G. Mega, metros, una M mayúscula y una M minúscula. ¿Sí? Gigabyte, ¿sí? Entonces, G mayúscula y el símbolo de byte, etcétera, etcétera. Entonces, este símbolo significa un número, que sería un 1 y 15 ceros. Esta E sería un 1 y 18 ceros. Z sería un 1 y 21 ceros, etcétera, etcétera. Y ahora hay uno nuevo que es Q, que es 1 y 30 ceros, ¿sí? Bueno, para las cantidades pequeñas también van de -1 en -1 hasta que da saltos de -3 en -3 en el orden de magnitud. Es decilitros, centímetros, sí, 10 a la -1, 10 a la -2, milímetros, se le agregaría otra M acá, sí. Micrómetros, le agregaría otra M, sí. Es 10 a la -6, significa este símbolo. La N minúscula al lado de una unidad
significa 10 a la menos 9, que es la nanotecnología, ¿sí? La escala nano, que ahí aplican a estudios de nanotecnología, ¿sí? Entonces también hay una escala más pequeña, escala pico, ya entre esta y esta, está la escala de los virus. Pues ya más pequeño ese mundo cuántico, ya pues vienen los electrones, perdón, 10 a la menos 15, ¿sí? Ya en este orden, más o menos también los electrones, ¿sí? Y ya un poco los quarks, ya esto es muy pequeño, bastante pequeño, ¿sí? Hasta llegar a 10 a la menos 30, que es keto, ¿sí? Déjame ver. Entonces es ronto. Bueno, a ver si lo puedo tomar. No lo tengo acá, no lo tengo acá. Vamos, tómalo. Bueno, Kecto, sale ahí, sí. Es día a la menos 30. Debajo de Ronto, aquí se ve Kectos. Y en el 10 a la 30 es Keta. Bueno, eso hay que aprendérselos porque hay mucho ejercicio así, sí. Y en este cuestionario, en el final, sí. Estos prefijos es mejor aprendérselos, sí. Bueno, ahí poco a poco. Vamos entonces con un ejercicio propuesto, sí. Ejercicio, encontrar el volumen en metros cúbicos de una mole de cubos de 3 centímetros de lado. Ah, ya, entonces una mole de cualquier cosa es el número de Avogadro de esa cosa, ¿sí? Entonces el volumen es igual al número de Avogadro de el volumen de un cúbito de ellos, ¿sí? Entonces el lado es 3 centímetros, el volumen de ese cubo es 3 centímetros elevado a la 3, que es lado al cubo, ¿sí? Sería el volumen del cubo de un cubo. Pero como tenemos una mole de cubos, tengo que multiplicar por el número de Avogadro, ¿de acuerdo? Entonces, expreso todo el número de Avogadro, que es 6.022 por 10 a la 23, y pongo un puntito, pero no tiene nada que ver con el producto punto, ¿sí? Entonces, significa que voy a desglosar esto de acá. Te me queda 3 al cubo, 80, si ese centímetro, está acá, si es 10 a la menos 2, sí, 10 a la menos 2, elevado al cubo, y la m de metro te queda elevada al cubo, ¿sí? Entonces, este menos 2 por 3 me queda la menos 6. 23 menos 6 da 17. Y bueno, este 27 por 6 sale por ahí un 100. Entonces, el 17 del exponente me queda como 19, ¿sí? Me queda de este orden de magnitud, ¿sí? El volumen de un mol de cubitos de 3 centímetros de lado es toda esta cantidad gigantesca. Ya, entonces, factores de conversión. Si yo les dijera, pasen 1 metro cúbico a litros, ¿cuánto les da? Sí. El factor de conversión es 1000, ¿sí? Entonces, 10 a la 3 litros, o sea, 1000 litros es igual a 1 metro cúbico, ¿sí? Para que se den un estimado, pues ahora que estamos escaseando el agua, ¿sí? Imagínate un carro tanque o que te lleguen 1000 litros de agua, ¿sí? 1000 litros simplemente es metro cúbico, ¿sí? Ahora, todo esto de metros cúbicos, esto es una bestialidad. O sea, una mol es un número gigante, ¿sí? 10 a la 23, un numerote, ¿sí? Eso, bueno, quería pues discutir ese de los órdenes de magnitud, de escala, ¿sí? Eh, Ojalá pueda agarrar este. Bueno, entonces vamos a calcular cuánto es un año luz
De one light year es igual a la constante de la luz multiplicando un año juliano, que sería 3 años sería como tomando el bisiesto, que sería 366, y ese día lo dividimos entre 4, ¿sí? Entonces, el año tiene 365 días, pero cada 4 años toca sumar uno, entonces esa contribución la hace el punto 25, ¿sí? Bueno, entonces esto es un estimado porque, bueno, en los manuales de NIST viene la cifra exacta. Bueno, entonces se desglosa por un día trae 24 horas, trae 60 minutos y un minuto trae 60 segundos. Aquí está la S de segundo. Entonces, 24 horas por 60 por este y por los números de días te da este número. Interesante porque te da enteros, ¿sí? Bien. Y ahora por la velocidad de la luz te da este numerote, ¿sí? Entonces, viendo esta simulación de la NASA, siguen con la cuestión de los trillions, ¿sí? Pero yo sí quisiera mostrarles esta simulación. Ahora sí tengo que ir a internet, sería Our Milky Way, How Big is Space. Entonces, esta es la explicación de qué es un año de la luz, que no es una unidad de tiempo, sino que es una unidad de distancia. Entonces, son 100.000 años luz toda la Vía Láctea. ¿Qué es un año luz? Entonces, partiendo desde nuestro planeta, la distancia de la luz que viaja dentro de un periodo de tiempo específico, ¿sí? Un segundo de luz, que son aproximadamente 300.000 kilómetros, ¿sí? Un minuto de luz es esa distancia. Saben que la luz del sol nos llega en 8.3 minutos, ¿sí? A la Tierra. En una hora de luz podríamos llegar a Júpiter. Entonces, el cinturón de Kuiper ya es la frontera de nuestro sistema solar. Un día de luz, ya saldríamos del sistema solar muchísimo, ¿sí? La nube de Oort, de ahí dicen que provienen los cometas. Entonces, un año de luz es hasta ahí, ¿sí? Este es el siguiente, el exoplaneta más cercano. Está a 4 años, a 4.25 años luz. Y estos son una distancia de 100 años luz. Y de lado a lado de la Vía Láctea hay 100.000 años luz. Vale, eso para que se dieran una idea de la constante de la naturaleza llamada velocidad de la luz. Entonces, con la velocidad de la luz y un espacio de tiempo fijo, yo calculo distancia. Pausa. Vuelvo a la clase, sí. Bueno, también pueden ustedes jugar haciendo conversiones, ¿sí? Aquí, por ejemplo, hay otras constantes. Está la constante de Newton, que es G igual a 6.67430 por 10 a la menos 11 metro al cubo, kilogramo a la menos 1 por segundo a la menos 2. ¿Sí? Aquí está la masa, la que tiene la cruz, es la Tierra. La masa del planeta Tierra es 5.97217 por 10 a la 24 kilogramos. Y el radio promedio de la Tierra, ya que no es una esfera perfecta, sino que es achatada en los polos, y más anchita en el Ecuador, donde nosotros vivimos, hay más radio, ¿sí? Del que se muestra acá. Entonces, em, ah, este sería el radio, ¿sí? Bueno, para de pronto calcular la gravedad de la Tierra, ¿sí? Este es escalas de conversiones también que pueden salir en el cuestionario, ¿sí? Pasar de Fahrenheit a centígrados.
o pasar de centígrados a Fahrenheit. Esto es muy interesante. Yo conocí el lado negativo de esta escala, ¿sí? Estas dos escalas se juntan a -40 grados. -40 grados es igual a -40 grados, perdón, -40 grados Fahrenheit es igual a -40 grados centígrados. ¿Sí? Ok, no, pensé que lo había calculado. Sí, bueno, vamos a revisar. Sí. Preguntas. Bueno, ¿dónde lo tenía? Acá de pronto. Acá están, ¿ven? Se me ha olvidado ponerlas en el otro lado, listo. Entonces, eso es. Cuando me dicen pasar de metros cúbicos a litros, ¿sí? Entonces, un metro cúbico es igual a 10 a la 3 litros, o sea, 1000 litros, 10 a la 3, 19 más 3, te me queda que el volumen que habíamos calculado de la mol es 10 a la 22 litros, ¿sí? Otros factores de conversión importantes, una milla imperial inglesa es igual a 5280 pies. Es el símbolo de foot en inglés. Y este es de mile. De pie a inches, de pies a pulgadas, de foot a inches, ¿sí? Entonces, un pie es igual a 12 pulgadas y de toda la vida, entonces una pulgada es igual a 2,54 centímetros, ¿sí? Este era el cálculo que les estaba proponiendo. Entonces, la gravedad, calcule la aceleración de la gravedad de la Tierra sabiendo la constante de Newton, G, que es la constante de Cavendish, la masa de nuestro planeta, que está en kilogramos, el radio de nuestro planeta elevado al cuadrado, y como nosotros sabemos que estamos trabajando en el sistema internacional, entonces todo eso se simplifica maravillosamente y estas son las unidades de aceleración. Metro dividido en segundo al cuadrado, o escrito así, metro por segundo a la -2. ¿Sí? Siendo la multiplicación nos queda este valor para la aceleración de la gravedad. Repito, pues no nos corresponde ese valor, a nosotros tenemos acá un valor más grande, pero bueno, yo recordaba que aquí era 9,8. No, mentira, era 9,78. Sí, está bien. En Chile 9,80 y algo, sí, 9,81 y así. Acercándose a los polos acelera más hacia el piso, sí, un poquito más. Sí. Bueno, de resto todos los cuerpos aceleran con la misma aceleración en el planeta Tierra, ¿sí? Hacia el centro del planeta. Si tienen las masas diferentes, no importa. Si están como a la misma longitud y latitud, van a caer igual, ¿sí? A la misma aceleración. Ok, entonces creo que ya agoté ejercicios. ¿Preguntas? ¿No? Pues no siendo más, yo pues finalizo aquí la clase y la webconferencia sobre ejercicios, ¿sí? Y pues que les vaya súper bien. Les quedo haciendo la descarga del video para subirlo y pues que los que no pudieron asistir puedan ver las explicaciones pues, de los ejercicios. De pronto les sirve esto para la vida, ¿sí? Los litros, las moles, ¿sí? La gravedad, las millas, los pies. También faltó otra, de grado Kelvin a grado centígrados, ¿sí? Esta, sí. Entonces,
Si tú tienes grados centígrados, le sumas 273,15 y te da grado Kelvin, ¿sí? Dicho de otra manera, el cero absoluto es menos 273,15 grados Kelvin, grados centígrados, ¿sí? Y el cero absoluto es en la escala Kelvin es cero, ¿de acuerdo? Bueno, bueno, a futuro verán la temperatura del punto tricrítico del agua, pero bueno, eso no tiene que ver, pero si le sale algún cambio de grados centígrados a Kelvin, pues se suma 273,15, ¿sí? Ya había puesto la de, por acá la había puesto, las otras expresiones para de grados centígrados a Fahrenheit, ¿sí? Está mejor aprenderse, yo me guío mejor cuando veo la doble escala en un medidor cilíndrico, ¿sí? Circular. Me guío mejor que viendo esta expresión, ¿sí? Bueno, cada quien se acomoda como mejor calcule, ¿sí? Entonces se preparan antes del quiz, se preparan un Excel con fórmulas, así para que lleguen tú y calculen, ¿sí? O si no, sacan la calculadora del Windows, ¿sí? O si no, pues con la calculadora científica que tendrían manual, ¿sí? ¿Sí? Bueno, entonces no siendo más, me despido. Muchas gracias por su asistencia y hasta la próxima. De compartir.